Ahí está. Bueno, eso era un poquito haciendo una reflexión a propósito de lo que sucedió entonces esta semana que me parecía que era relevante a propósito del curso. Bien, entonces, ahora sí. Esos nuevos temas entonces de la reflexión en materia de política exterior. Género, feminismo y política exterior. Si ustedes ven, en realidad mejor yo lo enfoqué un poquito, en este caso, feminismo y política exterior y no tanto en la parte de género porque eso pues tendríamos que ampliar la discusión. Si ustedes ven, yo les dejé, a propósito de la presentación de hoy, más algunos casos interesantes en cada uno de los temas que estamos viendo. Si ven, estos son dos pequeños fragmentos, reportajes de la revista Foreign Policy de este año. Ustedes ven, uno es de enero y el otro es de mayo, bastante recientes, donde uno es sobre esta política exterior feminista sueca, que de hecho, cuando ustedes investigan, Suecia fue el primer país en anunciar que iba a implementar una política exterior feminista en esta última administración. Y luego, en el otro caso, es la reunión una reunión que convoca el presidente Macron, en el que quiere enfocar también la política exterior francesa, si bien no lo declara así, pero quiere dar a entender eso, incluyendo o dándole una perspectiva más de género, en realidad, incluyendo allí la parte de feminismo. En el caso sueco es un caso muy interesante porque ustedes saben, es importante recordarlo, que Suecia es uno de los países en los que la equidad de género tal vez muestra mejores indicadores, especialmente en participación política, especialmente en temas de mercado laboral, salarios, seguridad, etcétera. Y bueno, a propósito de este último partido que llegó al poder en el año pasado, este año, tenía muy claro que su política exterior iba orientada o darle una perspectiva desde el feminismo. ¿Qué significa eso? Básicamente, y creo que en los artículos se mencionaba, básicamente es que en el caso de Suecia, que también es un país cooperante, que da ayuda oficial al desarrollo también, incluir en sus proyectos perspectivas de género. Dos, reconocer, a propósito también de que es un país que muchas veces funciona como mediador, el papel que tiene la mujer, especialmente en este caso la mujer, en los procesos de pacificación, que es un tema muy interesante incluso desde los estudios de seguridad. ¿Cuál es el rol que tiene la mujer en los procesos de pacificación y posconflicto? Y reconocer que tiene un rol importante, no solo como una parte activa en los procesos de, digamos, de firma de los diálogos de paz o los procesos de paz, sino a posteriori como las comunidades se ven impactadas por las tareas o las actividades de las mujeres. Y en el caso de y bueno, y como les mencionaba, también el tema de cómo incluir efectivamente participación política, representación política y también en términos laborales, reconociendo que, bueno, ya eso es más que conocido y se habla muchísimo en los foros internacionales, cuál es el aporte que hace la mujer o que hacemos nosotras las mujeres a la economía, ¿verdad? Pero bueno, que lo decimos así, pero en muchísimos contextos eso todavía pues no se reconoce. Yo les pregunto, más o menos si recuerdan, vean que allí les traigo una serie de preguntas. Si recuerdan un poquito, ¿qué decían las RI cuando estudiaron feminismo sobre el rol que tiene la mujer en el sistema internacional? ¿Alguien recuerda algo sobre eso? Lo que ustedes podrían pensar que se pudiera analizar desde la CRI sobre el rol que tiene la mujer. O si no hay diferencia entre el rol que tiene la mujer y el hombre, pensando desde la perspectiva de las relaciones internacionales. ¿Qué pensarían ustedes?
no se les ocurre nada. Bueno, allí un poquito para hacer tal vez refrescar un poquito esa parte de perspectivas. A partir de las de teorías críticas y el feminismo como parte de las corrientes críticas, lo que dice es que uno, los enfoques clásicos y la CRI como disciplina, es una disciplina que no es diferente a muchas otras disciplinas, masculinizada. Esto desde una perspectiva crítica y pues evidentemente desde la perspectiva feminista. Es decir, que el rol de la mujer es invisibilizado y es pasivo. Y desde una perspectiva, por ejemplo, concreta, por ejemplo, de los estudios de seguridad, se tiene o se concibe que el hombre en realidad es el causante de las guerras y la mujer básicamente es víctima y no tiene agencia ninguna en los casos de guerra o conflicto. Y conflicto puede ser un universo amplio. En ese sentido, entonces, la principal crítica que hace el feminismo es eso, que no es muy diferente, como les menciono, de otras disciplinas. Pero importante, aquí sí retomo ese rol de pasividad en los procesos de conflicto. Puede ser, por ejemplo, un conflicto civil, un conflicto armado, un conflicto entre guerrillas, lo que sea. Es decir, la mujer no contribuye y solo es víctima de los conflictos. ¿Cómo sucede si ya utilizáramos una perspectiva de género e incluyésemos a otras minorías, adultos mayores, niños, personas con alguna limitación física o cognitiva, etcétera? Entonces, si ya hablásemos desde la perspectiva de género, pero lo vamos a dejar desde la perspectiva feminista. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros analizáramos los programas, claro. Adelante, Tatiana. Adelante. Bueno, hola, profe. Bueno, Hola. la verdad, no había querido, es que yo estoy trabajando mi trabajo de investigación desde el feminismo, entonces no había querido hablar porque los compañeros de hablar de eso todos los trimestres, pero, Está bien. pero quizás sí hacer una aclaración de que, digamos, el feminismo per se es ya, digamos, muy, muy diverso. Claro. eh, y principalmente cuando se relaciona, digamos, con aspectos económicos, lo cual es muy importante desde la CRI. Claro. Entonces, por ejemplo, desde una perspectiva feminista liberal, sí podríamos quizás estar hablando de la participación política de las mujeres como tal, Ujú. pero por ejemplo, desde una perspectiva más feminista radical, también es muy criticado el hecho o se considera erróneo, digamos, asociar a la mujer a la paz, porque es como una asociación de género, ¿verdad? Como las Correcto. mujeres son buenas, las mujeres son pacificadoras, No los hombres matan, son no van a la fuertes, guerra. Ujú. claro, y los hombres son fuertes, son líderes, las mujeres son buenas, pacificadoras, mamás, cuidadoras, ¿verdad? Correcto. Y tiene que ver, digamos, también con este rol de madre y de cuidadora, ¿verdad? Que pasa, Correcto. digamos, a ser del Estado también. Entonces la mujer es la que cuida, ¿verdad? Correcto. Exactamente. Esto Eh, efectivamente ha sido un abordaje que se ha dado en la CRI, pero que también es muy criticado, digamos, por esta percepción, digamos, de a nivel de raíz, digamos, de los roles de géneros asociados a la mujer y a lo femenino, ¿no? Entonces, Correcto, porque incluso desde esa perspectiva, eso digamos, vuelvo a poner la parte de los estudios de seguridad a propósito que estamos hablando de paz-guerra y que estamos en el contexto de análisis de política exterior. Se invisibiliza, por ejemplo, que el hombre sea víctima, porque en realidad él es el que, digamos, el generador de guerra, poniéndolo desde la perspectiva de mujer víctima, que va por la paz y el hombre que es el que genera la guerra, ¿verdad? Desde una perspectiva muy, muy simplista, pero que es parte de esas propuestas que se critican de las relaciones internacionales y el proceso de masculinización de las relaciones internacionales, no reconociendo la diversidad existente, ¿verdad? Que eso es muy importante porque, por ejemplo, en los programas de desarrollo o las iniciativas o proyectos de desarrollo especialmente, y uno puede encontrar cualquier cantidad de estudios y es sumamente interesante, muchas veces
por esas concepciones sobre quién provoca la guerra, sobre quiénes son las víctimas, y quiénes son los victimarios, por ejemplo, solo para poner esos casos, los proyectos no funcionan en la medida que no se reconoce en realidad quiénes son los que en realidad son las víctimas, que pueden ser hombres, que pueden ser mujeres, que hay una diversidad existente. Y eso es un poquito, a propósito de que usted lo mencionaba, de reconocer también esa diversidad y las diferentes críticas que se hacen desde el feminismo en las relaciones internacionales propiamente. No sé si le corté su participación, perdón. No, no, tranquila, nada más Bueno. como hacer esa aclaración, digamos, con respecto a los estudios de paz y la mujer. Y la otra cosa importante que es como de que, bueno, al menos en la CRI hay mucha importancia, digamos, alrededor del registro histórico, ¿verdad? Correcto. Y bueno, además de que ha sido, ¿verdad?, una rama, al menos todas sus corrientes teóricas clásicas, muy occidentales, muy centradas en la visión de hombres blancos, de lo que es el mundo y lo que es el poder, y que eso también está representado en la historia, ¿verdad? Entonces hay Correcto. una historiadora, Gerda Lerner, que justamente habla, digamos, sobre cómo el registro de la humanidad y lo que estudiamos como historia del mundo actualmente, las historias de las guerras, de los estados, de su construcción y tal, está basada y sesgada porque representa la historia de los hombres realmente, ¿verdad? De quienes han estado en el poder, de quienes han estado en los espacios públicos, ¿verdad? Entonces es el discurso que se hace. Entonces también, digamos, está la posibilidad del abordaje, digamos, desde teorías más constructivistas, precisamente para esto, para rehacer, digamos, la percepción de la historia de los estados, de la construcción de los estados y de las relaciones que tienen entre ellos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, bueno, esa era la otra cosa y bueno, ya, nada más. Ok, perfecto. Claro que ese es un tema sumamente interesante, incluso cuando uno estudia como el desarrollo, digamos, nota al pie de las disciplinas, porque es el tema del discurso predominante sobre la historia y quién dio la versión y cuál es la versión oficial, ¿verdad? Que en este caso es muy occidentalizada. Propiamente, y que surgen todas este tipo de propuestas desde el sur global, epistemologías del sur, estudios críticos, etcétera, que son temas bastante interesantes y pues que vienen también a cuestionar muchísimos de los planteamientos clásicos. A propósito de eso, bueno, ¿por qué incluir estos temas en el diseño de la política exterior de algunos países? ¿Por qué entonces incluir feminismo? Y por ejemplo, en el caso sueco ya lo habíamos mencionado, pero por ejemplo, si ustedes recuerdan, en la presentación de don Ubaldo se hablaba también de temas de género y temas de paridad a propósito de líneas de acción de la política exterior costarricense. Entonces, nada más centrémonos en esa segunda pregunta. ¿Por qué incluir estos temas, en este caso feminismo, en el diseño de la política exterior de algunos países? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se les ocurre? Profe. Ajá. Y habría varios motivos, ¿no? Yo digo que el primero es la paridad de género, ¿verdad? Okay. Ahora, hoy en día ya eso, en ciertos niveles, si bien es cierto, aunque no hemos podido lograr a nivel internacional, pero ya poco a poco ha ido avanzando un poco en las políticas de los países. Por ejemplo, a nosotros aquí ahora, en todo, ¿verdad? Incluso desde lo que es el Tribunal Supremo, cuando se habla de asuntos políticos, tiene que haber paridad de género. Ajá, correcto. Luego, si bien es cierto, como comentó Tati, comentó usted, siempre es señalado como que el hombre, ¿verdad? El hombre es el fuerte, el que hace las guerras, provoca guerras, la mujer es la víctima y todo, ¿ok? Y no está lejos de la realidad de lo que son, de lo que es la violencia doméstica, por decirlo de alguna manera. Pero de igual forma hay mujeres valientas, hay mujeres que
por ejemplo, todas las de la clase, nosotros, usted, desde usted, la profesora, todas las profesoras, compañeras y todas, estamos ahí es por algo, ¿verdad? No somos personas que, como dirían, ponemos a la mujer como un objeto débil de qué lado, no, porque todas nosotras hemos llegado hasta donde estamos y tenemos los trabajos que tenemos es porque hemos sido fuertes y luchadoras y somos cabezas pensantes, o sea, podemos manejar lo que es, como dijo usted ahora, que no nos toman en cuenta para ser pacificadoras de conflictos. Por nacimiento, es un don que tenemos cuando nacemos, ¿verdad? Somos más pacificadoras que ellos. Es cuando debería más tomarnos en cuenta. Doña Cristiana Figueres ha sido increíblemente una eminencia a nivel internacional. Ahí ella está demostrando que las mujeres también podemos y tenemos esa capacidad de análisis, esa inteligencia. Claro. Y somos, no sé a qué punto, hasta, no sé si emocionalmente o a la hora de racionar, tal vez hasta más fuertes que los hombres porque ellos sean por impulsos. Nosotros analizamos más. Así que tienen que tomarnos en cuenta. Allí hay un elemento. Ajá. Tal vez, retomando la pregunta, yo creo que hay una premisa que, bueno, al menos para mí es como básica para entender, para responder, digamos, a esta pregunta de por qué incluir estos temas en política exterior, y lo hace la autora Cynthia Enloe, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, ella tiene uno de los primeros libros que hace la relación entre feminismo y RI, y ella lo hace desde, digamos, este lema feminista que surge en los 60, de lo personal es político, ella le da vuelta y dice que lo personal es internacional, ¿verdad? Haciendo una lectura también al revés de lo internacional es personal, pensando en cómo los estados dependen de las construcciones particulares de género, de división social del trabajo, ¿verdad? Todo lo que ocurre en la esfera doméstica o en la esfera privada, influye, digamos, en cómo los estados funcionan para alcanzar sus objetivos políticos, ¿verdad? Claro. Entonces, desde esa perspectiva ya hace esta relación entre lo personal y internacional, ¿verdad? Como para evidenciar la importancia de incluir, digamos, el género en temas de política internacional y política exterior. Claro, porque viene un tema también de visibilizar, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y de hecho, por ejemplo, yo les traje, en la presentación les traje como varios casos de cuestiones actuales que ilustran el tema y algunos ejemplos. Vean ustedes que allí yo les dejo un estudio, que esto es un estudio muy actual, a propósito de los comentarios que han hecho, de, por ejemplo, qué pasa, y en el caso sueco, si ustedes van a ese artículo que les dejé de Foreign Policy y ven por qué Suecia declara que tiene una política exterior feminista, no es porque qué bonito, qué cliché, ¿verdad? Sino porque tiene un propósito que va vinculado muchísimo con su estrategia en materia de intervención en conflicto y su estrategia de programas de desarrollo, por ejemplo, ayuda oficial al desarrollo, etcétera, cooperación internacional. Vean que en ese estudio, que es un estudio muy interesante, yo les dejé allí los datos, si lo quieren ver, que es de este año también. Viene este gráfico que era un estudio correlacional de la participación de las mujeres en los distintos procesos de conflicto. Y vean aquí que el gráfico lo que menciona es qué pasa cuando, digamos, la estimación de la sobrevivencia de los acuerdos de paz, ya sea que haya signatarios que son mujeres o no los haya en la participación de los acuerdos de paz. Y bueno, no hay que hacer una interpretación muy exhaustiva del gráfico para ver que cuando hay una participación de mujeres activa, de mujeres en los procesos de paz, que ya uno, por ejemplo, podría ir y ver casos específicos en el caso colombiano o en el caso de países en posconflicto en el África, y ver, por ejemplo, cómo la participación activa en el proceso de pacificación y en el proceso de posconflicto posibilita que los procesos de pacificación sean efectivos. A ver, sonaría tal vez muy lógico para uno, en la medida que uno dice, bueno, si se excluye una parte importante de la población, evidentemente los procesos no podrían funcionar, lo mismo que tal vez uno podría decir,
en las lógicas económicas sobre el tema de la participación de la mujer, pero bueno, es que hay que tener las evidencias para poder decirlo en materia de implementación efectiva de algunas estrategias. Y en el caso costarricense, ustedes recordarán, don Waldo lo mencionó, que dentro de esas líneas de la política exterior costarricense, donde también está medio ambiente, y yo les traje un caso, viene el tema de que Costa Rica dijo que iba a impulsar la igualdad de género y los derechos humanos como parte de su estrategia de política exterior y en sus lineamientos de política exterior. Pero vean qué interesante, porque incluso cuando uno piensa desde una perspectiva feminista, que también se habla, por ejemplo, desde la gobernanza y arquitectura del sistema, de las instituciones internacionales y algunas instituciones internas que están vinculadas con el tema, con lo internacional, caso concreto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, caso concreto a propósito de la noticia de doña Cristiana de la ONU. Bueno, ustedes sabrán que si doña Cristiana hubiese ganado, hubiese sido la primera secretaria general de la ONU. Uno se va a la historia y pues puede ver que sus secretarios, quien ha ocupado la Secretaría General han sido hombres. Que eso es algo que se le ha criticado también a la ONU, no solo por los países que han estado, donde se pide que haya una rotación, que haya una representación de ciertas partes del mundo, pero también porque no ha habido una secretaria general, a pesar de que hay mujeres que ahorita están ocupando, por ejemplo, si pensamos en temas de representación y participación en estas instituciones internacionales, muchas de las comisiones u organismos especializados de las Naciones Unidas. Pero a nivel de la máxima jerarquía de ONU, allí todavía no hay una mujer que haya ocupado la secretaría. Esto fue de una estudiante de un curso de maestría que yo di, que hizo un estudio sobre el tema de la política exterior desde el feminismo, y ella hizo un pequeño recuento, allí la cito, se metió a la parte de la página de la Cancillería y empezó a analizar cuántos puestos están ocupados de las misiones internacionales por hombres y por mujeres. Vean que eso es solo una foto de este año, y tal vez cambió un poquito porque eso ya lo hizo a principio de año, sí hubo algunos cambios en nombramientos. Pero, por ejemplo, algo interesante es que muchos de los puestos altos en la jerarquía, por ejemplo, de diplomática, han sido ocupados históricamente por hombres. Entonces, aquí también viene un tema de cómo garantizar la participación de la mujer en las instancias nacionales e internacionales que pues se encargan, en el caso de las instancias nacionales, sobre temas de la política exterior, la proyección del país, y a nivel internacional, de las instituciones que velan por diferentes temas en la gobernanza del sistema internacional. Es un tema muy interesante, que por ejemplo esto es apenas una foto, habría que ver el comportamiento histórico, pero me atrevería a pensar que conforme hemos avanzado, hay mujeres que han ocupado, por ejemplo, puestos en la alta jerarquía de diplomática, que sería como un ministro consejero, ministro plenipotenciario, embajador ya propiamente. Pero eso también para que vean que es un tema de estrategia, pero es un tema también de cómo las instituciones están compuestas y nos permite reflexionar también sobre el tema de la visión que tiene, la proyección que tiene actualmente en los países. No sé si tienen alguna duda respecto a la parte de feminismo y política exterior. Claro, aquí viene un tema. El tema de feminismo y política exterior y quienes han implementado un enfoque, ya sea que hayan dicho que tiene una política exterior feminista, como el caso sueco, que tal vez es muy icónico, u otros que más bien han dicho que incorporan más la perspectiva de género dentro de su accionar de política exterior. En el caso estadounidense, por ejemplo, eso cambió mucho con la llegada de Donald Trump, en la medida que los temas de género y una política exterior que estaba orientada a temas de género cambiaron radicalmente con la llegada de Trump, donde Trump no tiene en su agenda propiamente, y no lo tiene, pues uno no creo que se asombraría que no esté pensando en su perfil político y personal, género como una de sus prioridades, pero
pero importante, aunque no sea una prioridad, lo que se han hecho muchas agencias de cooperación, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ustedes saben que tiene la USAID, es implementar perspectivas de género en sus proyectos, que ahora incluso a propósito de, bueno, de muchos de ustedes que están familiarizados con los temas de proyectos de ayuda oficial al desarrollo, que se solicita que tengan una perspectiva de género. Bueno, se solicitan, no es que todos la tengan, ¿verdad? También, porque muchos lo que hacen es solo agregar que tienen perspectiva de género y porque participan unas mujeres allí nomás. Pero bueno, es un poquito sobre el tema de feminismo y política exterior. Otro de estos nuevos temas que en realidad se reposiciona especialmente en estos momentos y en la coyuntura en la que estamos de cambio climático es ambiente y política exterior. Y vean que yo allí, tal vez el artículo que les dejé no era el más emocionante del mundo, estaba aburrido, tenías apenas algunos elementos, que mencionaban el tema de política exterior, por qué ambiente en política exterior, la parte económica, que eso me interesaba mucho que viéramos allí o que volvieran a analizar. Y yo les dejé allí dos noticias, uno un poquito sobre el tema, esa un poquito viejita, del 2016, de que es una política exterior verde, en el caso australiano, donde estaba tomando poder el Partido Verde, y en el caso de esto que es un artículo también de Foreign Policy también, de Finlandia, que tiene a un ministro propiamente que se llama, bueno, ustedes ven allí, The Green Diplomat. Que de hecho es una de las particularidades porque él lidera toda la proyección que tiene este país, que si ustedes saben, Finlandia, pues por su posición geográfica es un país sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático, al deshielo, etcétera, y que se ha propuesto ser un país carbono neutral, creo que para el 2030, ahorita no lo preciso bien, y que está liderando también, bueno, muchos de los países escandinavos están en esa categoría, procesos de descarbonización de sus economías, migrando hacia alternativas menos contaminantes de energía. En el caso finlandés, pues allí se mencionaba ese nombramiento de un diplomático propiamente para los temas verdes o los temas ambientales. Pero vean que aquí entonces es que viene el tema ambiental. Y yo les pregunto otra vez, ¿por qué, a propósito de que ahorita vamos a ver ese gráfico, por qué ambiente en política exterior? Y esta pregunta la voy a ir haciendo en cada uno de los temas. ¿Qué se les ocurre? Eso no es tan ajeno a nosotros en la medida que ambiente o desarrollo sustentable, si ustedes lo ven en la historia de la política exterior costarricense, es algo que ha sido constante. Género es algo que se incluyó hace poco, derechos humanos sí ha estado constante, pero ambiente, si ustedes ven, por ejemplo, lineamientos, un documento que era bastante viejito de la Cancillería, ya allí de 1980 y resto, se hablaba de un país que promovía la sustentabilidad y que luego se empezó a hablar de tema de ambiente y que ahora se habla, por ejemplo, como lo mencionó también, reitero, don Ubaldo, de energías renovables, cambio climático, etcétera. Entonces les pregunto, ¿por qué ambiente como un tema de la política exterior? Una de las razones es porque muchos, o en general, los problemas ambientales trascienden las fronteras y no son solamente problemas de un país en particular. Es mucho lo que hablamos de los acuerdos que hemos estado conversando. Exactamente, la parte de la naturaleza transnacional del ambiente, ¿verdad? Que pues no se limita a un solo país. ¿Qué más se les ocurre? Está muy vinculado con este tema de la transnacionalidad del fenómeno. Ajá, Paulina. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Por llegar tarde. No hay problema. Bueno, creo que otra particularidad de que ahora como las agendas verdes estén en política exterior es que también es porque debe haber un cambio hacia un cambio y una influencia como tal de hacer políticas que
que tengan sustento como en cambio climático, en calentamiento global, en cuestiones medioambientales, porque al final de cuentas la humanidad como tal no puede subsistir solamente como de procesos de comercialización, economía, intercambios, etcétera. Creo que estamos dejando de lado como lo más importante, que es el lugar donde habitamos y lo que nos da recursos para poder subsistir. Entonces, me parece que debe ser como la base de toda política exterior de ahora en adelante, si es que queremos llegar a un resultado para poder crear como esa resiliencia ante el cambio climático. Entonces, creo que por ahí va la balanza. Claro, claro, porque allí, por ejemplo, acotando lo que decía también Ana Cristina, es un tema, uno que es transnacional, entonces allí el concepto de frontera desaparece totalmente porque el fenómeno trasciende las fronteras y no hay una concepción allí de límites. Pero luego, Paulina mencionaba el tema del lugar en el que habitamos. Es decir, hay una, y si lo podríamos decir de esta forma, a propósito de posible amenaza a la existencia más básica del Estado. Es decir, desde aquellos estados que podrían desaparecer producto del incremento del nivel del mar, como las islas del Pacífico, algunas islas del Pacífico, otros que no literalmente desaparecen porque el nivel del mar incrementa, sino porque un fenómeno natural arrasó completamente con los países o los territorios, como el caso de Puerto Rico, lamentable, el caso de Haití, que es siempre un caso de analizar desde diferentes perspectivas, el caso de las Bahamas recientemente, y muchas otras islas del Caribe, a propósito de que es una de las regiones más vulnerables también en tema de cambio climático. Entonces, y luego, que viene una razón también muy importante, porque hay un tema de seguridad y también hay un tema de oportunidades económicas. Adelante, Tatiana. No, justamente era eso lo que iba a hablar, porque, Ajá. porque también el tema del ambiente, digamos, se posiciona en las agendas políticas globales, no per se, no porque qué bonitos los árboles y hay que cuidarlos, sino Ajá. más bien por todas las implicaciones económicas que puede tener y Uh-huh. también en términos de seguridad, digamos, porque cada vez se está acuñando más el término de migrantes ambientales o refugiados ambientales, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Cada vez más como los cambios climáticos y todo el tema de emergencias tiene una incidencia directa, digamos, sobre el desplazamiento de personas que afecta de forma directa, ¿verdad? Los temas de seguridad y económicos de los estados, ¿verdad? Entonces, Claro. cada vez es como que se complejiza más, ¿verdad? Ya no es solamente como cuidar el río porque necesitamos agua, sino todas las implicaciones que hay, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, en transfronteriza, de recursos, de economía, la escasez de recursos y la movilidad de personas que eso también puede implicar. De seguridad, totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, ayer ese tema, hay dos temas. Y bueno, eso era lo que iba a mencionar más bien, que lo acabo de recordar, que es un tema que ambiente se llegó y se ha securitizado. Y para algunos países es un tema que se ha securitizado, es decir, es parte de su agenda, especialmente para aquellos países que han sido más afectados en materia de, por ejemplo, cambio climático pero también por otros fenómenos ambientales, y es un tema que entonces se llegó a securitizar y ver que es parte de la sobrevivencia del Estado, implica considerar ambiente ya como un tema de amenaza, ¿verdad? Propiamente. Y hay un tema, bueno, y esto era otro tema que iba a mencionar, de oportunidades económicas, precisamente por eso, porque no es solo que lamentablemente pensemos que tenemos que cuidar el planeta, porque en realidad pues allí fallamos muchísimo en la racionalidad y nos gana más el tema del pensamiento económico capitalista neoliberal, si lo quisiéramos poner desde esa perspectiva, porque es un buen negocio y por eso, por ejemplo, si uno ve yo les traje allí un grafiquito que es de Bloomberg, que en realidad no está, lo obtuve como hace 2 o 3 semanas,
Si ustedes ven cuáles son los que ganan y los que pierden en materia de cambio climático, vean que lo que dice el grafiquito son las utilidades que algunos países van a perder si el cambio climático se mantiene y, ¿verdad?, mantenemos esos 2 grados, que siempre es lo que se habla, pero ¿qué sectores se van a ver beneficiados? Pues también no hay que hacer una interpretación muy exhaustiva del gráfico para ver que energías renovables, la parte de sustentabilidad, etcétera, son negocios muy, muy lucrativos que los países también están considerando como una alternativa ante todo este fenómeno, ante todo este entorno cambiante. Que de hecho, no se los dejé acá, pero si uno viese cuáles son los países que están adaptándose mejor en los procesos de descarbonización, cambiando su matriz energética, uno tal vez se sorprendería, tal vez no, porque tiene mucha lógica. Podría ver que países del Medio Oriente, de la península arábiga, están invirtiendo muchísimo en energías verdes. Son países que tienen muchísimos recursos petrolíferos aún, pero que evidentemente están viendo que hay un tema económico y que el negocio va a estar también en las energías o todo lo que sea verde, en este caso, la sustentabilidad, energías renovables, etcétera. Eso por una parte. Entonces allí pues hablando un poquito de por qué ese interés de muchos estados, que uno pensaría en el caso de Costa Rica, bueno, evidentemente también hay un interés de que el país sea reconocido en materia de protección del medio ambiente, conservación, pero también es un tema de oportunidades económicas y de ver dónde el país también puede beneficiarse, que a veces tal vez algunos queremos ver eso, otros no. Y vean que hay un tema, a propósito que mencionaba de securitización, yo les dejé esa noticia de Stanford, de las noticias que salen ellos del newsfeed de Stanford, que es del 12 de junio, que es bastante nuevo, un estudio que salió en la revista Nature, propiamente de esa relación entre cambio climático y conflictos. A propósito que estábamos hablando de que es un fenómeno transnacional, migrantes ambientales, seguridad humana, etc. Y si bien es cierto, todavía no se puede hablar que hay una relación directa entre cambio climático, incluso se habla de, por ejemplo, de carencia de recursos y conflictos, no se puede determinar que hay una relación directa, pero sí que el cambio climático incrementa las posibilidades, como ustedes pueden ver aquí, que el estudio estima que hay una influencia de entre más de un 3 a un 20% del riesgo de conflictos armados producto del cambio climático. Es un estudio muy interesante, bastante nuevo, yo se los dejé allí, tienen acceso. Si ustedes ven, por ejemplo, eso es un tema muy, un análisis en este gráfico sobre cuáles son los factores que tienen más incidencia en los conflictos y cuáles son aquellos factores que generan una incertidumbre y que todavía no se puede medir. Por ejemplo, se sabe que inciden en un conflicto, pero no se puede medir qué tan directa es la relación que tienen con los conflictos. Si ustedes ven en la parte que dice que hay mayor influencia, evidentemente un desarrollo económico bajo, la capacidad de los estados o la fragilidad de los estados, la inequidad, una historia reciente de conflictos, son elementos que influencian definitivamente los conflictos. Pero vean qué interesante, cuando nos venimos a la parte de mayor incertidumbre, cambio climático es la que rankea en este análisis que se hizo en ese estudio de Nature como una de las variables que genera o que influencia en la frecuencia, en la incidencia de los conflictos actualmente. Y allí podríamos enumerar una serie de casos, casos concretos, estudios de casos para ir viendo eso. Con esto, ¿qué quería decirle? La parte de cuáles son esos intereses para incluir política ambiente, cambio climático, ambiente generalmente en materia de política exterior, que era un poquito lo que ya ustedes, bueno, allí yo les preguntaba por qué ambiente como un tema de política exterior, pero yo les pregunto, ¿son todos, y yo creo que ya mencioné un poquito, son todos los países los que están incluyendo ambiente en sus agendas? ¿O hay algunos países o algún perfil de países
ya lo mencioné un poco, que están priorizando la parte de ambiente. Vamos a ver quién levantó la mano. ¿Quiénes levantaron la mano? No sé, se me desapareció y no puedo ver. Si me dicen, les agradezco. Tatiana primero. Ok, adelante. Gracias, Paulina. ¿Tatiana? Ah, ya me apareció. Ajá. Adelante, Tatiana. No sé qué se me hizo. ¿Me escucha? Ah, algo pasó. Vamos a ver. Ah, ya. Paulina, adelante. Gracias. Ok, me voy a saltar a Tati. Bueno, lo que No, estaba... no, es que, perdón, era la intervención anterior y yo no había bajado la mano. Ok, bueno, Ya, ya me perdí, ¿qué era la pregunta? Sí, los qué perfiles. países estaban con la temática de ambiente en sus agendas de política exterior. Eh, Ajá, bueno, estaba pensando en Suecia, Dinamarca, ajá, también hay otros países de Europa del Este, pero no me acuerdo cuáles son, pero están como movilizándose ya más hacia energías verdes, claro. también están revisando todo lo que tiene que ver con el tema como de, por ejemplo, países que reciben refugiados ambientales, etcétera, y Ujú, de países que no están incluyendo el ambiente en en sus agendas de política exterior. Definitivamente puedo hablar por México, porque el gobierno actual, la perspectiva ujú, ambiente está como en el último escalón de toda su agenda política, porque ajá, de hecho han declarado que las energías limpias, las energías renovables y toda la energía verde en sí es demasiado cara. Entonces se han movilizado más hacia crear más refinerías, seguir con el tema del fracking, seguir pensando como en el modelo económico de los años 80, que era el petróleo, claro. etcétera. Entonces, inclusive hace unos días leía una nota que puede parecer un tema bastante burdo y chistoso, pero inclusive como el crimen organizado utiliza energías renovables para sus negocios y hacía los críticos, los periodistas críticos en México hacían la burla de que inclusive el crimen organizado tenía más conciencia ambiental que el gobierno, porque la comisión, la Secretaría de Medio Ambiente, las comisiones de energía, Petróleos Mexicanos como tal, se han declarado que para ellos va a seguir siendo como el petróleo, las perforaciones, hacer más refinerías, porque las energías limpias pues son demasiado caras de desarrollar. De hecho, las únicas dos plantas de energía eólica que hay en México son de iniciativa Ajá. privada para la empresa privada. Entonces, se mantienen por muy aparte. Entonces, puedo hablar por ahí. También hay otros países en Latinoamérica que no se están moviendo hacia energías renovables, pero también se entiende porque tienen otras prioridades como tal antes. Pero si recuerdo otros países que se están movilizando hacia políticas ambientales más amigables, las pongo en el texto. Claro, claro. Qué interesante, porque en ese caso, bueno, México, pero a propósito de que yo estaba revisando el caso mexicano la semana anterior, porque estaba haciendo un trabajo sobre energías renovables, bueno, hay un tema de el modelo económico y qué tan lucrativo es y sigue siendo pues la parte de explotación de hidrocarburos, gas, etcétera. El caso de Brasil hubo pasos atrás gigantes en la agenda ambiental, ¿verdad? A propósito de que ya ahorita vamos a ver el caso de Brasil, pero en el caso de ética, pero es el caso del Amazonas. Pero curiosamente, si uno analiza, por ejemplo, de las grandes potencias, Estados Unidos también dio grandes pasos hacia atrás con el cambio de la administración, aprovechando el fracking, aprovechando otros tipos de petróleo también, que la extracción de otros tipos de petróleo y con el discurso de seguridad energética que lo abordaron en uno de los policy briefs, pero China va en otra dirección. Claro que China pues no es de los países que tienen grandes reservas de petróleo, pero sí ha visto el tema ambiental, energías renovables como un gran negocio.
Si ustedes revisan, China tiene la mayoría de patentes que están vinculadas con energías renovables, tecnologías limpias, y hay un discurso sobre el cambio de la matriz energética que ha ido emigrando del carbón, que es bastante sucio, hacia otro tipo de energías, nuclear, por ejemplo, que es, no digo el más limpio, pero sí menos sucio que otros tipos de energías con base en hidrocarburo. Nadie levantó la mano, ¿verdad? Sí, yo otra vez. Ah. Ay, perdón, Paulina, adelante. Sí, yo la No, bajé, pero no me acordaba si era la intervención anterior. Adelante. Que también como en el caso de China es muy particular porque, o sea, hay como una doble moral dentro de todo esto, porque es uno de los países industrializados más contaminantes del planeta. Yo siento que hasta se tardaron en tomar estas medidas porque tal vez hubieran empezado 10 o 20 años atrás, nuestras emisiones de CO2 no serían tan grandes. Claro. Pero sí creo que este cambio es positivo porque China es uno de los países más influyentes. Claro. Entonces, tal vez la balanza se vaya hacia como la influencia de otros países que puedan como tomar ese ejemplo y ver los resultados. Claro, y allí hay un caso muy interesante porque si uno lo vincula con el tema de política exterior y estrategia y posicionamiento de China, por ejemplo, y parte de su estrategia, uno podría ver que ese cambio, pues evidentemente fue un tema de estrategia de desarrollo en la medida que vamos a crecer mucho, usando tecnologías sucias, así como lo hicieron el norte global, ¿verdad? En su mayoría. Pero luego en algún momento, especialmente ahora con este boom de los discursos de preservación ambiental, con este boom de las energías renovables, tecnologías limpias, etcétera, nosotros migramos hacia allí porque también es un caso muy interesante, una estrategia de desarrollo económico y pues apoderarse de un mercado que es un mercado que se proyecta como muy lucrativo en los próximos años, ¿verdad? Eso pues, claro, una doble moral y también en el ingenio chino de pues proyectarse hacia otros nichos de mercado. A propósito también de que algunos nichos de mercado ya en el caso chino están siendo saturados, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario, aporte en materia de ambiente y política exterior. Vimos entonces oportunidades económicas, seguridad, son dos de las grandes razones por las cuales pues, muchos países lo están incluyendo en sus agendas y securitizando muchísimos también a propósito de qué tan vulnerables son. Y otro tema, aquí ya avanzamos con el tercer tema, política exterior en la revolución 4.0, que me parece que es un tema sumamente fascinante y en el que hay muchísimo camino por recorrer en la medida que las tecnologías avanzan muchísimo más rápido comparado con nuestro entendimiento del alcance de estas. No sé, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces allí vean que igual, como he ido haciendo con los otros casos, les dejé como, primero, para ingresar un poquito, el caso de Wikileaks. Creo que todos lo recordamos, ¿cierto? Y les dejé allí como dos noticias, en el caso acá, sobre las operaciones de los Estados Unidos en Irak y Afganistán. Recuerden todos los cables que en el 2010 se infiltraron y que pues fueron conocidos y se le criticó muchísimo al gobierno de los Estados Unidos todas las operaciones que había realizado pues en ese tiempo y había estado realizando en estos dos países. Y lo que ven a su derecha es uno de esos cables de Wikileaks que también se fugó y que era sobre los protocolos, muy interesante. Yo solo les dejé allí una parte que tenía el gobierno de los Estados Unidos para los presos en Guantánamo, que fue otro de los grandes escándalos en la medida que el protocolo decía que no había que hacer mucho papel para pues no tener que dar muchísimas explicaciones cuando los presos desaparecían así, pues espontáneamente o rápidamente. Con el caso de Wikileaks, yo creo que ustedes lo han analizado y pues en materia de
de estas nuevas tecnologías y lo que implican los desafíos para los estados, está el tema de que es un desafío en la medida que, y en el caso de política exterior, en el caso de diplomacia, pues puso en riesgo, en este caso los Estados Unidos, puso en riesgo también a muchísimas personas que estaban vinculadas con los sistemas de inteligencia, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, y es como esta doble cara en el caso de, que siempre se le ha criticado a Assange y a Wikileaks propiamente, el tema de que buscan la democratización de la información, pero a su vez implica un riesgo en la medida que exponen a muchísimos estados. En eso hay una gran discusión, muchísimas aristas, pero bueno, ese es uno de los grandes retos también que tienen actualmente los estados, cómo cifrar, cómo encriptar, cómo mantener en secreto cosas que pues sabemos no tienen que ser conocidas, pero luego viene la otra cara de la moneda, que es que la ciudadanía, a propósito de que en algún momento hemos hablado también de diplomacia pública, se ha empoderado y quiere pedir cuentas en muchísimos otros aspectos del quehacer de los estados. Seguridad, rendición de cuentas, seguridad, transparencia. Viene también un gran desafío allí para los estados a propósito de esta revolución 4.0 y de las tecnologías. Y allí, siguiendo la lógica también, yo les dejé dos noticias. Yo creo que ustedes han estado familiarizados, ya no tanto en estos últimos años o último año, pero en las administraciones anteriores hubo muchísima controversia porque ciertos embajadores, yo les dejé aquí dos casos que sonaron bastante, se metieron en problemas o se vieron en problemas en la medida que utilizaron sus cuentas de Facebook para hacer comentarios sobre temas específicos, ya fuese de la realidad del país o ya fuese de Costa Rica o fuese del país en el que ellos estaban o sobre un tema en específico. Vean que allí les dejé el caso del embajador que estaba en Corea, eso fue en el 2015, ya hace varios años atrás, que en ese momento había una investigación, no sé si recuerdan el caso, y él hizo un post en su cuenta personal de Facebook contra la Procuradora General de la República, y pues el embajador pues tuvo que decir chao porque en realidad se le sancionó y el presidente le pidió que cesara en sus labores. Y en el caso de esta señora, Mariela Cruz, que estaba como representante diplomática de Costa Rica en la India, como embajadora, donde ella hizo comentarios también en su cuenta de Facebook sobre las políticas ambientales, una crítica básicamente sobre las políticas ambientales en India. Y entonces la Cancillería especialmente entró, para poner el caso concreto, entró en discusión en la anterior administración especialmente, y luego enviaron una circular, una normativa sobre cuál tenía que ser la conducta de los embajadores y embajadoras, personal diplomático, en sus redes sociales. Especialmente, y en este caso se hizo la consulta, porque ellos están representando un Estado y a pesar de que usen sus redes sociales, siguen siendo representantes del Estado y no se podían desligar. ¿Y qué sucedió? Por esos comentarios, en algunos casos, se dieron algunos conflictos a nivel de Estado, algunas asperezas. Entonces aquí lo que quería ponerles como ejemplo también viene el tema de cómo las redes sociales, que ya lo hemos visto en otras áreas, pues impactan un área como lo es la diplomacia y cómo los diferentes ministerios, instancias, tienen que ir también ajustándose a propósito del artículo que ustedes revisaron para la sesión, a estos nuevos cambios, cómo tienen que educar digitalmente a muchos, o formar más bien, no educar, formar digitalmente a muchos de sus funcionarios. Y allí yo sigo preguntándoles, en el caso de diplomacia en las redes, ¿por qué y para qué? Vean que allí, a propósito de que el presidente andaba haciendo visita a México, yo les dejé allí un screenshot de la transmisión que hizo Casa Presidencial de cuando el presidente fue recibido por el presidente mexicano. Allí pues, incluso pueden ver algunos de los comentarios
y los corazoncitos y los likes que hay por allí, ¿verdad? De la gente que está muy feliz actualmente. Entonces allí, por ejemplo, más bien les pregunto, ¿por qué y para qué? En este caso, ¿por qué el uso de redes sociales como estrategia o de tecnologías de la información, no solo redes sociales, tecnologías de la información como estrategia dentro de la política exterior de un país? ¿Qué me dicen al respecto? Ahora se habla incluso de diplomacia digital, no solo diplomacia pública, sino de diplomacia digital, que eso también es un área muy interesante de analizar. Javier, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, Buenas noches. precisamente lo que usted ya decía, profe, precisamente sobre la diplomacia digital, ¿verdad? Diplomacia pública digital, que precisamente es una forma de llegar directamente a comunidades, ¿verdad? Recordando la definición de diplomacia pública, llegar directamente a comunidades y apelar a través del soft power, apelar a estas comunidades para que de forma indirecta los gobiernos de dichos países tomen medidas que favorezcan las preferencias del gobierno que ejerce precisamente esa diplomacia digital. Entonces, Claro. al día de hoy, pues es uno de los temas predominantes de la agenda de precisamente cualquier país, potencia, precisamente que busque implementar este tipo de medidas, y al día de hoy, pues en países como España, en Estados Unidos, Claro. en Inglaterra y en Holanda es vanguardia, por así decirlo. Claro, totalmente, totalmente. Gracias, Javier. Adelante, Carlos. Sí, bien, aparte de lo que ya mencionaba Javier, muy bien, hay bastantes cosas que tener muy en cuenta en cuanto a la diplomacia digital. Es importante porque de entrada se señala como una de las oportunidades, una de las ventanas de transparencia hacia la ciudadanía de las acciones políticas o diplomáticas que se realizan. Claro. La vía digital termina siendo una especie de escaparate político hacia adentro y hacia afuera, Claro. sobre la imagen propia que se está o se quiere vender de un país. Ahora bien, es importante también mantener, diría yo en este punto, la línea entre la diplomacia tradicional, por decirlo de alguna forma, con la diplomacia digital, porque hay cuestiones que, digamos, no pueden o no deberían más bien saltar el protocolo diplomático, como en el caso, bueno, el caso Trump, es uno de los que más utilizan este medio, y que se ha llegado al punto donde se lanzan amenazas directas mediante redes sociales. Y esto tiene diferentes repercusiones, no solo en la visión que se tiene del país, sino en las reacciones que se tienen a partir de la comunidad internacional como tal, que pueden ser desde mofas hasta un llamado de atención muy grande, más de lo que debería en algunos casos, o incluso a generar un cierto culto a la personalidad. Y en este caso, digamos, bueno, podría incluso mencionar al presidente de El Salvador, que más allá de hacer un muy buen uso de las redes sociales en algún caso, en otros elementos, si hay que señalarlo, pues también genera cierto culto a su personalidad. Entonces, tanto tiene muchas utilidades como debe ser no solo utilizada de parte de las figuras públicas, sino también entendida de parte de nosotros como un elemento de mucha cautela, es decir, pasarle varios filtros antes de ver todo lo que hay, porque, bueno, ahí incluso podemos meter el tema de la fake news, que ya es un tema aparte, que se vincula mucho, que se vincula mucho a lo que nosotros terminamos entendiendo como política o diplomacia pública, y que muchas veces simplemente es pantalla y no una imagen oficial. Claro, y allí es importante porque, por ejemplo, a ese punto estaba pensando, crea opinión pública a propósito de que las personas están dándole seguimiento. Es decir, es un ejercicio de acercar, ¿verdad?, el ejercicio de la diplomacia con, digamos, la ciudadanía. Pero también esos filtros, si no funcionan, si hay un tema de que la forma en la que se emite el mensaje
en el caso que usted mencionó, por ejemplo, Trump, emitir amenazas, el cambio tan brusco en las percepciones, en las opiniones, por ejemplo, y luego noticias falsas, etcétera, crea una percepción sobre el ejercicio que está haciendo el gobierno a nivel de su ciudadanía, pero también a un nivel externo, lo que usted mencionaba de hacia adentro, la imagen hacia adentro y también la proyección que se da internacional, ¿verdad? Paulina. Hola. Hola. Alimentando lo que dicen Javi y Carlos, también, bueno, voy a opinar desde mi realidad porque es lo que he observado. Claro. También, al menos en mí particularmente, siento que nos saltamos un paso en México y es el de educar para entender la información que se nos brinda a través de los medios digitales, en este caso, por ejemplo, la diplomacia digital. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las noticias, como decían los chicos, como hay cosas que no se pueden hacer de manera digital por la naturaleza del mensaje, por la seriedad, claro, etcétera, y nos encontramos como en un mundo globalizado que el gobierno tiene tan pocas, o los cuerpos diplomáticos tienen tan pocas estrategias de comunicación que solamente es como, pum, soltémoslo y veamos qué pasa. Y el problema, al menos en México, recae es que no sabemos interpretar la información y no sabemos verificar la información. Entonces, todas las personas, las poblaciones se van haciendo juicios diferentes porque además, claro, ok, si bien es cierto que todos tienen un acceso, bueno, no voy a hablar por todos, pero es fácil tener acceso a esta información a través de tu celular, Facebook, etcétera. No todos tenemos la capacidad de entenderlo como tal y tenemos como las oportunidades de poder como desarrollarnos de una manera adecuada para poder entender esa información, ¿verdad? Entonces, claro, particularmente en México, lo que yo he visto es que nos saltamos como ese paso de entre la era digital, de poder como, ok, recibir esa información, verificarla, entenderla, interpretarla y poder tomar decisiones al respecto. Entonces, sí siento que hay cosas que no deberían, todavía no tienen como la madurez suficiente de tratarse como de manera digital. Siento que podemos como más bien transicionarlas de la manera tradicional, como se decía, a una manera más efectiva y digital, bueno, las revoluciones no siempre son como digitales, o sea, la innovación no siempre tiene que ver con un tema tecnológico como tal, pero siento que sí podemos transicionar a eso, porque al menos en un país tan grande como de 130 millones de mexicanos, es bien complicado que las poblaciones a las que quieres informar claro, se entiendan como tal, porque no tenemos la preparación para entenderlo y además no lo logramos comprender y nos vamos a la crítica como tal de una. O claro, lo que decían ustedes sobre las fake news, también eso es un tema verídico como tal, entonces siento que ahí hay muchos hilos que todavía se tienen que tejer para poder hablar como de una diplomacia digital como tal. claro, claro. Y de hecho, digamos, a propósito de que usted mencionaba el caso mexicano, a propósito de que, por ejemplo, uno de los grandes, a ver, tal vez de las grandes ventajas que tienen las redes, los medios, la telecomunicación es que tal vez abarata costos y acerca a actores que en otras circunstancias no podrían estar tan conectados, ¿verdad? Gobierno, poblaciones, etcétera, ciudadanía. Y como lo dijo Javier, era en ese contexto de soft power. Pero, y aquí viene el tema, es básicamente lo que ustedes mencionan, la forma, cómo se transmiten los mensajes, y ciertos elementos que en realidad no se pueden llevar a estas nuevas tendencias digitales y que se tienen que mantener en estos enfoques más tradicionales, siguiendo la parte de protocolo y siguiendo la parte de, digamos, la diplomacia. Y hay un elemento, por ejemplo, incluso Paulina mencionaba el caso mexicano, pero en el caso costarricense, que no sé si ustedes recuerdan, también lo mencionó don Ubaldo en su intervención, el ataque que tuvo la Cancillería en algún momento, ahora menos, en algún momento, a nivel de los medios de comunicación.
sobre el tema de nombramientos, evidentemente, pero también sobre el tema de elementos ya concretos de la operación de la Cancillería. Cuando se le criticó, por ejemplo, que tenía una cava y se reveló la lista de vinos, o solo un ejemplo así, por ejemplo, pues para mencionar. Y que se le criticó a la Cancillería el tema de cómo se manejaba en sus perfiles, el tema de, a propósito de los nombramientos, de cómo el personal diplomático manejaba su imagen para evitar caer en esta crítica destructiva de los medios de comunicación que desacreditaron muchísimo, y uno puede ver incluso las consecuencias si uno revisa un poquito los medios de comunicación, los comentarios de las personas sobre la labor que se hace desde esta instancia en concreto. Tal vez para hacer una analogía con el caso que mencionaba Paulina. Tatiana, adelante. ¿No? Profe, yo creo que esto es un tema que, digamos, más allá, digamos, no solamente los gobiernos, sino solo un tema de un reto para la política exterior, pero sí es un reto adicional, porque las plataformas, ¿verdad? Y los canales digitales de comunicación se mueven a un ritmo así 1000 veces más rápido de lo que se mueve hacer una estrategia de comunicación gubernamental, a hacer una estrategia de comunicación para digital en términos de política exterior, como que hay un desfase completamente entre la cotidianidad y la inmediatez de estas plataformas con cómo se mueven los procesos de política exterior, por ejemplo. Entonces, claro, ese desfase siempre va a existir y tampoco creo que se puede caer en esta idea de, mira, todo el mundo está en Snapchat, entonces comuniquemos el comunicado de prensa por ahí, porque también hay muchos riesgos y muchos temas de seguridad, ¿no? De estas plataformas que un gobierno tiene que tener muy en cuenta, ¿verdad? Yo creo que a veces se cae en el error de creer que porque algo está de moda, todos vamos a publicar ahí, pero porque así le llega a la gente, podría decir, ¿verdad? Alguien? Claro. Pero como gobierno se tiene que tener muchísimo cuidado, digamos, de en dónde se abre un canal oficial, por dónde se comunica, ¿verdad? Porque no, esas plataformas hoy están, mañana no están, ¿verdad? Ahorita todos usamos Facebook, al menos a nivel organizacional se extendió la práctica, pero nosotros no tenemos ningún control sobre qué va a pasar con Facebook mañana o qué pasa con las cosas con la información. Que es completamente de Mark Zuckerberg, ¿verdad? Entonces también no hay que tomarse el tema a la ligera, no hay que creer que debemos montarnos en cualquier cosa que esté en tendencia, porque para un gobierno es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Claro. Eso es como lo primero. Y lo segundo, que bueno, y digamos, a esto mismo, de términos de seguridad, ¿verdad? ¿Qué tan fácil puede ser hackear una cuenta? ¿Qué tan fácil puede ser que alguien empiece a publicar en nombre de un presidente o en nombre de la Casa Amarilla o del Ministerio de Relaciones Exteriores de un país, ¿verdad? Cierto. Entonces, como tener ese tipo de cosas en cuenta. Y lo otro es que hay que tener como muy en cuenta que los procesos, digamos, de comunicación deberían ser más estratégicos, digamos, que solo la publicación per se. Digamos, todos los casos que se han mencionado realmente tienen más que ver como con la construcción de una figura pública o de una personalidad, más que de comunicación oficial. No sé si lo notan, digamos, como en el caso de Trump o en el caso de el presidente de El Salvador. Digamos, es una estrategia que realmente está más enfocada, digamos, a caracterizar una persona, digamos, a crear un personaje que a dar comunicados oficiales, ¿verdad? Entonces solamente hacer esa anotación que no hay que, o sea, que no se confundan las cosas, ¿verdad? Los canales oficiales seguirán siendo los canales oficiales y este tipo de herramientas más bien sirven para otras cosas, ¿verdad? Como para caracterizar un personaje, para crear otro tipo de interacción, para dar un mensaje más, digamos, a nivel de semántica y semiótica, ¿verdad? Es como mandar otros discursos, ¿verdad? En otras vías para crear, digamos, una imagen diferente, pero
tiene otros usos más que, digamos, la comunicación oficial per se. Claro, la parte estratégica, claro. Javier, adelante. Sí, gracias. Para también complementar mucho lo que decía también, pues, Pau, Carlos y Tati, la Ajá, verdad es que sí comparto mucho, ¿verdad? Lo que dice Tati de los riesgos, y es más, me acuerdo que con el tema de Donald Trump y que también la diplomacia digital se ha concentrado mucho, específicamente en Facebook y Twitter, y al día de hoy, pues, tenemos hasta libros enteros del llamado Twitter Diplomacy, pero la verdad es que también recuerdo que cuando Trump llegó a la presidencia, pues resulta que mucha gente empezó a seguir un perfil falso de Trump como si realmente fuera perfecto. el oficial, ¿verdad? Entonces sí, no solo es el tema es el tema del hackeo de cuentas, sino también es el Claro, tema de que también hay, pues, es muy fácil suplantar identidades y no saber a quién seguir en redes sociales. Es todo un riesgo y completamente de acuerdo con Tati. También concuerdo que en su mayoría se utiliza para construir figuras públicas, no solo Bukele, no ujú, solo Trump. Tenemos muchos ministros y ministras de Relaciones Exteriores que también se construyen como figuras públicas, y en eso ajá, también es un tema de estrategia. Sin embargo, sí difiero un poco con Tati. Si ajá, vemos la diplomacia digital en Reino Unido y en España específicamente, que lo ujú, utilizan desde perfiles oficiales de Twitter específicamente, ujú, de sus respectivas cancillerías, para comunicar eventos oficiales, asuntos culturales oficiales, ujú. becas, cooperación internacional. Entonces no es tanto solo de figura pública, sino también un tema de qué es más llamativo, ¿verdad? Pues es más llamativo seguir a Trump que seguir a una cancillería, ¿verdad? Entonces también ahí es Claro, un tema de framing, ¿verdad? Un claro, tema del llamado framing. claro. Pero sí, muy de acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta que sí, tiene sus riesgos, y que al día de hoy pues también es una estrategia muy útil, no solo para llegar a comunidades lejanas de otros países, sino también como para tirar ciertas indirectas de un país a través de otro país, por decirlo así, como coloquialmente se dice, de tirarle a Pedro para que Juan entienda. Y Claro, eso me claro. parece, me parece muy interesante en un juego estratégico, ¿verdad? De narrativas, más que de impactos específicos de narrativas, me parece como un juego político bastante interesante. Eso, a propósito de eso que mencionas, sí, porque si ven en esta pantalla, yo les dejé como algunos tweets, ¿verdad? En algún momento del año, ya son del 17, del 18, y a propósito de lo que estaba mencionando Javier, en el caso de Trump, por ejemplo, yo les dejé allí un análisis que hizo Time sobre cómo Trump ha ido cambiando su discurso radicalmente, ¿verdad? Que en realidad es un poco incierto, ¿verdad? Tiene cambios muy bruscos, pero por ejemplo, en ese yo digo para que luego me digan, si ustedes ven en la parte superior, eso fue lo que él le dijo a Rouhani, a propósito de que Rouhani en Twitter, también yo no puse ese tweet allí, no lo puse, lanzó una amenaza, y eso fue todo a nivel de Twitter, que se aprovecha la inmediatez de la red a propósito de y la cantidad de audiencias para poder también hacer esa parte de estrategia política, ¿verdad? Adelante, Carlos. Sí, una cosa también que hay que tener muy en cuenta, que como ya Javier decía, Ajá, las redes sociales o la diplomacia digital es una forma de soft power, eh, es que estas muchas veces responden a la coyuntura del momento. Es claro, decir, se suele generalizar en muchos casos la visión que se tiene de cierta figura pública más que de algún estado, porque digamos, se puede diferenciar a veces los canales oficiales, como Tatiana mencionaba, que los canales de las figuras como tal, pero se suele caracterizar, depende a una serie de posiciones o de comentarios más llamativos en algún momento. Sin embargo, estos tienden a cambiar según sea la situación en la que se encuentren. Si vemos, por ejemplo, en el caso de Trump, usted, bueno, nos plantea algunos ejemplos, y aún así, si nos vamos a
al periodo de campaña electoral, sus posiciones eran distintas a las que, más bien, su forma de expresión era distinta a la que utiliza hoy. Y era, digamos, en algún caso limitado a las percepciones o a los objetivos que perseguía en ese momento. Claro. Y acá quizás sería interesante ver este tipo de acciones o este tipo de canales como una herramienta más de investigación que ya puede ser vista desde un punto cronológico, del cual muchas veces no se toma en cuenta. Claro. Cronológico y contextual de una forma paralela. Claro, y los discursos o las narrativas, porque por ejemplo yo les dejé aquí 3 redes, 3 ejemplos. Allí, perdón, esos son los screenshots que tomé de mi celular, entonces quedó allí la información. En el Instagram es un público muy específico y si ustedes pueden ver, allí les dejé varios perfiles, el de Beyoncé, el de Madonna y luego les dejé el de Narendra Modi. Si ustedes pueden ver, este señor, de hecho, es el líder mundial más seguido a nivel de Instagram. Y de hecho le gana a Madonna. No le gana a Beyoncé porque pues Beyoncé tiene más de 100 millones de seguidores. Pero si ustedes entran, que es digamos, temas muy interesantes y uno podría hacer un análisis de contenido allí y analizan cuáles son sus fotografías, y hacen una comparación, por ejemplo, vean, por ejemplo, aquí yo les dejé una que me pareció sumamente interesante porque las fotografías que tiene, aparte, me parece que son bastante buenas, al menos en materia de los mensajes que quiere transmitir. Vean, luego está el de Barack Obama. Modi le sigue ganando a Barack Obama en materia de seguidores y le gana por muchísimo a Donald Trump, que está muchísimo más posicionado, por ejemplo, a nivel de Twitter. Y si ustedes pueden ver, es interesante porque Barack Obama tiene en su perfil de Instagram, digamos, uno puede caracterizar sus fotografías, al igual que podría hacerlo, por ejemplo, en el caso de Donald Trump. A propósito de una de las fotografías que salió de Nancy Pelosi también la semana anterior, y ustedes podrían ver cuáles son los contenidos, la forma en la que él se expresa y utiliza las redes sociales también a nivel de Instagram, que no es el fuerte en el caso de Trump y que es un grupo, ¿verdad? Un segmento diferente que consume un segmento diferente acá, esta red social. Que luego les dejé allí algunos ejemplos en el caso de Facebook también, ¿verdad? Que luego tiene un público meta totalmente diferente. Y allí, bueno, también me disculpo porque utilicé mi perfil, pero por ejemplo podrían ver cuántos seguidores tiene acá Trump, 25 millones. En el caso de Bolsonaro tiene 9 millones. Les dejé acá en el caso de Trudeau que tiene creo que unos 6 millones por acá, más o menos, de que les gusta la página. En el caso a propósito de Bukele, tiene como unos 2.5 millones más o menos, si la memoria no me falla, que no lo mencioné acá. Pero bueno, y luego los ejemplos que ya vimos en el caso de Twitter, que uno podría hacer un análisis aquí riquísimo y, por ejemplo, las nuevas tecnologías, las redes sociales, a propósito de discursos, narrativas, permiten un análisis muy interesante en materia de, bueno, en este caso de política exterior. En el caso de Trump, a propósito, si ustedes revisan ese artículo de Time, podrán ver cómo él ha creado no es una estrategia, sino diferentes narrativas que han cambiado muchísimo antes de la campaña, durante la campaña y a posteriori de la campaña. Un claro ejemplo incluso podría ser cuál era su discurso cuando se dirigía a Arabia Saudita antes de campaña y a posteriori. Solo por mencionar un caso de los que ya hemos mencionado. Y bueno, ese es digamos, los retos que tienen las redes sociales, que era básicamente las preguntas que yo les dejaba acá, pero que ya ustedes respondieron, de cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y por qué el uso de las redes sociales, que implica, digamos, un tema de proyección, soft power, dirigirse a diferentes públicos, una estrategia para acercarse a diferentes públicos, ¿verdad?
reducción de costos, por ejemplo, en muchos casos, pero también con una serie de desventajas vinculadas, por ejemplo, a temas de seguridad, vinculadas también a percepciones o a generar ciertas percepciones o imágenes que pues no corresponden propiamente a lo que se quisiera decir, pero es un fallo allí en la estrategia que se aplique, ¿verdad? Bueno, eso creo que a propósito del tema de redes, el tema de telecomunicaciones, diplomacia digital, que es un tema de agenda, un tema que da para hablar muchísimo y muchísimas líneas de investigación allí o temas de investigación. El último tema, ya vamos terminando, política exterior, y este es el último, y ética, que lo iba a dejar de primero, a propósito que también estábamos hablando de feminismo al principio, pero a modo de reflexión y a propósito que ya terminamos la parte propiamente de las sesiones, y que en algún momento creo que ustedes lo han abordado en sus cursos de teorías, especialmente cuando uno empieza a hablar de realismo, los intereses, etcétera, y luego uno empieza a hablar, bueno, y es posible entonces hablar de política exterior y ética. ¿Ustedes qué opinan? Ya para ir cerrando esta sesión. ¿Es posible o es utópico? ¿O es útil? Porque también podría decirse eso. O nos quedamos en los discursos idealistas de los valores y el mundo que debería ser. ¿Por qué hablar de política exterior y ética? ¿O por qué es importante? ¿Qué se les ocurre? Debería. Uy. Ahora sí. Sí. Pues debería ser ético, ¿verdad? No necesariamente lo es. Depende si es uno de los valores que usted quiere proyectar en su política exterior. Pero a mí me parece que sí debería ser uno de los valores que deben acompañar la política exterior. Ok. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad, si quisiéramos decirlo de esa forma? ¿O por qué ahora se empieza a hablar más de política exterior y ética? ¿Qué hace que ese tema, que en realidad en años atrás no se hablaba, o sí se hablaba, se veía desde una perspectiva más del deber ser y del idealismo, ¿no? Bueno, en un país como nosotros sería parte del soft power, pienso yo. Ok, del soft power, de la parte de promoción de valores, imágenes, ajá. Creo que también tiene que ver con la, no sé, como la confianza que puede transmitir un Estado a otros para trabajar con él, negociar con él, ¿verdad? Yo creo que todos, digamos, quizás se habla más de esto porque quizás el modelo multilateral ha tenido como mayor impacto o visibilidad, entonces al tener cada vez más espacios en el que los estados trabajan en conjunto, firman acuerdos en conjunto, en el que se está apostando, digamos, a acuerdos de gobernanza global o a ponerse de acuerdo en ciertos temas de manera conjunta, se requiere cierto grado de confianza, ¿no? Entre un Estado y otro de que vamos a cumplir lo que estamos diciendo. Entonces creo que al tener un sistema un poco más multilateral, surge la necesidad de hablar de ética, digamos, y confianza, ¿no? El tema siempre que se habla de ética es que quién decide lo que es ético, ¿verdad? Claro, Como totalmente. el eterno dilema de que cada quien puede ser ético a su manera, entonces aplica igual para los estados. Claro, el tema de la relatividad allí del concepto. Felipe, adelante. Sí, creo que voy a agregar mucho lo que decía Tati porque era básicamente lo mismo en un tema, en un mundo en el que las interacciones entre los estados se van enfocando a temas de cooperación, de ayuda mutua, de ver cómo se pueden hacer negociaciones ganar-ganar. El tema de la ética empieza a pesar mucho en ver cómo logramos
obtener la confianza y ser confiables para los demás para poder sacar beneficio entre esas interacciones. Y quería mencionar el tema de Trump ahora movilizando las Fuerzas Armadas y dándole el campo libre a Turquía. Muchos de digamos, de las personas, de los estados y también de sus propios partidarios republicanos, hablaron de cómo eso iba a afectar la política exterior de Estados Unidos por ese mismo tema, por ser un tema casi ético y de confianza o no ético y de confianza, de traición a la confianza que se había dado anteriormente. Entonces, creo que ahí estamos viendo reflejado cómo, a pesar de que uno de los estados más poderosos rompe con ese tema de ética, sus propios partidarios ven el golpe en la política exterior. Claro, claro. Que de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de los temas de ética y política exterior, que en realidad, o sea, resurgen en por qué estamos analizando ética y política exterior, no porque antes no, sino la forma en la que se aborda, por un tema que está vinculado con credibilidad, que ustedes lo mencionaban, pero también que está vinculado, por ejemplo, con los temas de legitimación, concretamente, por ejemplo, con las intervenciones. Y creo que en el libro, del capítulo que venía para el análisis de ética, se mencionaba un caso que si ustedes buscan literatura sobre ética en política exterior, ese caso se repite y se repite y se repite, que es la llegada de Tony Blair como primer ministro en Reino Unido y las decisiones que tomó en materia de intervenciones armadas. Y, por ejemplo, en el tema de intervenciones armadas se viene con el tema con el tópico de la ética en la medida que se menciona o se plantea la disyuntiva, ¿debo intervenir? Y ahí viene el punto de cuáles son las prerrogativas que se da a un Estado para intervenir, que recordemos que está lo de responsabilidad para proteger, etcétera, etcétera. Pero en este caso las grandes potencias se cuestionan, ¿verdad? ¿Debo intervenir o no debo intervenir? ¿Cuál es el daño cuando intervengo, mayor o menor? Y se justifica mi intervención. Que eran como parte de esos cuestionamientos que ustedes pudieron encontrar en ese estudio de caso, que como les digo, lo van a encontrar en muchos documentos que hablan sobre el tema de ética y política exterior. Entonces viene un tema de confianza, pero viene un tema que está vinculado con legitimidad, especialmente en el accionar que tienen los estados, concretamente, por ejemplo, en el tema de intervenciones armadas. Y hay otro aspecto muy interesante cuando analiza uno el tema de ética y política exterior, que tiene que ver con esta democratización, si lo podríamos llamar así, de la diplomacia, si lo pudiéramos llamar así, por eso lo dejo entre comillas, y que es que los estados se ven más obligados, incluso lo hago en link con el ejemplo que vimos de Wikileaks, a dar cuentas y a rendir cuentas por sus accionar, incluso a nivel externo. Entonces, hay una presión interna, es decir, de su ciudadanía, porque el Estado rinda cuentas por su accionar. Es decir, nosotros como ciudadanos estamos de acuerdo, y si ustedes pueden revisar, hay una serie de encuestas que se están haciendo sobre la retirada de las tropas estadounidenses en Siria, que si están de acuerdo, que si no están de acuerdo, y cómo incluso en algunos momentos la ciudadanía ha presionado para que el Estado intervenga o no intervenga. Que si uno se va un poco más atrás, interesante analizar cuál fue la reacción de la ciudadanía estadounidense en el caso de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Volvemos en el tiempo, entonces esa presión interna, pero también externa de estos grupos organizados, redes virtuales, que se organizan y también piden cuentas a los estados por su accionar. Y hay otro elemento también que no es tan reciente, pero que uno lo puede ver, el tema de ética, que es procesar a líderes o autores intelectuales o materiales de hechos a nivel de determinados países por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y entonces ustedes ven allí cómo se ha ido procesando, que eso es un área que me parece sumamente fascinante de analizar,
pero que ya va más de la parte de derecho humanitario, donde el tema de ética se analiza muchísimo dentro de los análisis de derecho humanitario, el Tribunal Penal Internacional y cómo ha procesado a diferentes criminales o diferentes líderes por crímenes de guerra. Y entonces allí podemos ver cómo un tema de transparencia, un tema de legitimidad, incluso desde la perspectiva de derecho humanitario, vemos cómo la ética ya se materializa como algo que, o se materializa, podríamos dejarlo allí. Y se aleja un poco de esas percepciones que solo era de hablar del deber ser, de los valores y que eso sí, muy bonito, pero en realidad no se puede aplicar porque los estados sí solo funcionan y velan por sus intereses y siguen funcionando y siguen velando por sus intereses, pero estamos en un contexto diferente donde hay diversidad de actores, que piden cuentas también. Entonces allí esos elementos para que tomemos en cuenta. Y yo les dejé aquí, si ustedes ven, un reporte muy interesante de tendencias, y con esto cerramos ya la sesión, sobre transferencia de armas. Porque el tema de ética, por ejemplo, si ustedes ven a los principales vendedores de armas, este es el reporte del 2017, creo que había uno, no, creo que uno de los más recientes, si no me equivoco. No revisé si había del 2019 para que analice el 18. Vean allí cuáles son los principales exportadores de armas. Pueden ver luego a su derecha cuáles son los países que compran armas. Hay una tendencia porque hay una movilización desde países de América Latina, África y centro de Europa, Asia, fundamentalmente Asia, y Oceanía como los principales compradores de armas. Y se les critica a muchos países que tienen un discurso, especialmente países europeos, de protección de los derechos humanos, fundamentalmente, de que son uno de los grandes exportadores de armas. Si ustedes ven, por ejemplo, allí está Reino Unido, España, Holanda, está por aquí Suecia. Recuerdan que iniciamos con el caso sueco, feminismo, con una política exterior feminista. Ciertos grupos a nivel interno de Suecia han criticado esa política exterior feminista que habla sobre protección de derechos humanos, inclusividad, y hacen la crítica orientada que Suecia es uno de los principales exportadores de armas y que muchas de esas armas no solo las compran estos países, sino que se filtran y llegan a estos grupos armados, que ya sabemos todo el tema del comercio ilícito y el tráfico de armas. Y entonces allí se le hace una crítica más desde una perspectiva ética, de un doble discurso hablan de protección de los derechos humanos, pero siguen en la lista como uno de los principales exportadores de armas. Y entonces, ¿cuál es la legitimidad del discurso? Un poquito del por qué venía allí esos gráficos. Adelante, Javier. Sí, gracias. Sobre eso, de hecho, sí quería comentar. Yo difiero un poco de Tatiana y de Felipe, y sí comparto mucho de que la ética es precisamente conforme al interés de los estados, y me refiero mucho precisamente ni siquiera yéndonos muy lejos, sino a nuestro caso, ¿verdad? El caso costarricense. Claro. Hablamos de que no puede ser que Venezuela pueda ocupar un campo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y hacemos con muchísima falta de planificación estratégica una campaña meramente reaccionaria, pero no hablamos absolutamente nada de que el ejército de Chile está ahorita en las calles criminalizando las protestas, de que en Colombia están precisamente desapareciendo personas por movimientos sociales, de que en México acaba de suceder un suceso terrible la última semana. No hablamos de las armas que utilizó Turquía recientemente en su intervención a Siria, o de las ejecuciones extraoficiales que está implementando en contra de la población kurda, o incluso cómo estamos atrayendo relaciones exteriores con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, cuando recientemente Arabia Saudita acaba de crucificar a un niño de 8 años. Eso es absolutamente, la verdad, absurdo, la verdad. Y de hecho, pues claro, resulta que también Arabia Saudita pues tiene gigantescos problemas con derechos humanos, incluso en su intervención en Yemen. Entonces, bueno, lo digo también a propósito de
la conferencia o proselitismo político que ya ha sido de la vez pasada, y cómo entonces tenemos que entender cómo la ética realmente responde a los intereses de los estados. Y en nuestro charco me refiero mucho al libro de Francisco Rojas y Luis Guillermo Solís, el académico, no el presidente, escritos o aliados, ¿verdad? Y entonces en esta época, pues realmente ya sea multilateralismo, unilateralismo o bilateralismo, pareciera ser que la ética la ponen los estados. Sí, se ha democratizado más la diplomacia, tal vez, pero tiene incidencia poca, la verdad. Claro, claro. Bueno, allí, digamos, totalmente de acuerdo, ya le doy la palabra a Ana Cristina, en la medida que, pues eso lo que también se le critica, y se le ha criticado a Costa Rica, ¿no? Que incluso en el caso nicaragüense, para no irnos incluso tan lejos, en el caso chileno, que es lo que tenemos actualmente, y en el caso de otros países donde pues el país ha mantenido una posición mucho más, a ver, no sé, tímida, muy fría, en materia de su discurso de protección de los derechos humanos. Y a propósito de cómo el país incluso se está acercando a ciertos países que evidentemente uno ve que obedece más a un tema también de posicionamiento económico, y allí se podría criticar el doble discurso del país, ¿verdad? Y cómo se aplican ciertos elementos de mi discurso para determinados estados, pero otros no, porque es un tema de expansión, no sé, si quisiéramos decirlo así, comercial, objetivos de comercio exterior o lo que sea, por poner un caso concreto. Ana Cristina, adelante. Una opinión que difícil realmente el tema de la ética, ¿verdad? En estos temas, porque menciona Javier, por ejemplo, Chile, que es el caso, como dice, que lo tenemos muy, o sea, todavía no se ha resuelto. Y si bien es cierto, sí existe una gran desigualdad en Chile, y puede uno verlo desde el punto de vista social, lo que sucedió, pero una cosa es una protesta social y de reclamos, y otra cosa es vandalismo, delincuencia, agresión. O sea, todos hemos visto los videos, hay hasta ataques a que vienen ambulancia y cosas, o sea, los robos, o sea, ya se salió a control, definitivamente. Claro. O sea, que no es tan sencillo como decir si la policía intervino o no intervino, qué difícil, ¿verdad?, que se hacen esos casos. Claro. De hecho, de muchos de los videos que vi, al final la policía mejor dejó que se robara todo, porque si no hubiese sido realmente una matanza, ¿verdad?, algo terrible. Y también se complican los temas cuando se ve lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Líbano, que todo eso no se ve mucho acá. Y es muy complicado eso. Entonces, que definitivamente es todo un tema ese, ¿verdad? Cómo atender estas situaciones tan terribles. Claro, totalmente. Yo creo que acá, bueno, la discusión da para muchísimo, porque es un tema de posiciones y es un tema que en el caso de ética política exterior, pues evidentemente uno no idealiza y entiende que los estados toman discursos dependiendo de lo que sea lo más conveniente. El caso costarricense ya lo vimos, y cuál es su dualidad en materia discursiva, y en el caso aquí que trataba de ilustrarles con el tema de el comercio de armas, y cómo muchos países europeos, que es también lo que se les critica muchísimo, critica los conflictos en otras regiones, el tema de la intervención, el tema de la inestabilidad, pero bueno, son de los principales y que eso lo dicen muchísimo los críticos, uno de los principales orígenes del problema también en otros países con las tensiones y los conflictos armados, no solo porque le venden a las autoridades, evidentemente, sino porque se filtran hacia otros grupos también. Y como digo, evidentemente es un tema que se ha posicionado porque
lo utilizan para imágenes, lo utilizan por un tema de transparencia, entre comillas, o lo utilizan también como un tema de legitimidad para cierto accionar, en el caso concreto de las intervenciones. Eso era un poquito tratando de abordar, hacer esta maratón de temas que podríamos incluir muchos otros y cuestionarlos y hacer una charla muy amplia, pero bueno, ya el tiempo se nos acaba. No sé si alguien quiere aportar. Adelante, Paulina. Hola, no, ya aportar nada más que otra cosa, es una reflexión que Ajá. he venido haciendo a raíz de la clase de la semana pasada, bueno, la charla de la semana pasada y con la clase de hoy, abordando el tema de ética y con todo lo que hemos discutido. O sea, mi reflexión es que todos nosotros tenemos la ética en nuestro ser y la naturaleza de ser como de comportarnos de la manera ética en la manera en que nosotros lo pensemos. Esa es una. Y la otra es que también todos somos seres políticos. Claro. Y lo más importante que veo es que en un futuro nosotros vamos a ser actores internacionales como internacionalistas y que el poder de nuestras palabras y de nuestros comportamientos y nuestras opiniones basadas en la ética van a ser de mucha importancia. Entonces, solamente lo dejo la reflexión para que siempre nos guiemos por el tema de la ética, la palabra y lo que de verdad como internacionalistas debemos ser y expresar para no caer en este error como tal. Eso era todo. Claro, claro. Muchas gracias, Paulina. Sí, yo creo que, bueno, usted ya lo mencionó y yo creo que dentro de las primeras cosas que uno estudia, bueno, en el caso de los que estudiamos relaciones internacionales o ciencias políticas o sociología, tal vez derecho, por ejemplo, o historia, pues uno entiende o empieza a analizar el tema del poder y evidentemente de lo político, ¿verdad? Y de lo político y cómo es intrínseco al accionar humano y en todas nuestras facetas de la vida. Y pues evidentemente cuando entramos a hablar de temas vinculados con relaciones internacionales, es transversal el análisis de lo político y de los humanos como actores políticos ocupando diferentes posiciones y con los estados y otros actores a propósito del sistema global, sistema internacional, no sé, prefiero decirle global, y cómo juegan, ¿verdad?, con su capital político y con sus recursos. Y bueno, es creo que una reflexión constante que hay que hacer a propósito de esta área que estamos analizando. No sé si alguna otra persona tenía algún comentario. De lo contrario, aquí llegaríamos con la clase. Sé que abordar tantos temas en tan poco tiempo puede ser un poco vertiginoso, pero la idea era por lo menos tener una discusión, darle unos momentos de discusión a cada uno, que se logró el objetivo y les agradezco. Si alguno o alguna tiene dudas sobre el ejercicio del análisis de discurso, pues podemos conversar ya ahorita que ya termina la clase. Y si no, pues muchas gracias y nos veremos entonces presencialmente la próxima semana con el primer taller. Que pasen buenas noches. Gracias. Con gusto. Noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, gracias. Noches, con gusto. Profe, Hola. ya quedamos solo usted y yo. No, todavía no. Para consultarle algo cuando estemos. Claro. Sí, cuando Voy a dejar quedemos. de compartir la pantalla. ¿Se ve?
Ya casi. Ahora sí, adelante. Ahora sí, no, sí, profe. Ve, yo soy incapacitada desde el viernes pasado. Ajá. Entonces, según me dicen a mí en el device y en el trabajo, que cuando uno está incapacitado no puede ir a clases y yo qué sé qué. Pero la consulta va a hacer más bien los trabajos. Yo estoy tratando de aprovechar. Bueno, hasta hoy, sinceramente, hasta hoy me he sentido un poco mejor como para sentarme en la compu, porque he estado con una quiebra, hueso, sirviendo en fiebre. De eso que uno no puede ni abrir los ojos, para ni levantarse la Claro. y con asma terrible, porque yo soy asmática. Entonces, hasta hoy he podido como sentarme un poco, todavía estoy dando con mucho dolor de cabeza y cuerpo, pero un poquito más a la compu. La idea mía es seguir con lo de los trabajos y las tareas para enviarse. Ajá. La pregunta va, cuando uno está incapacitado, ¿uno igual debe entregar los trabajos en la misma fecha o no? Bueno, verás que en realidad no lo sé. Lo que yo le podría decir es que en este caso se dio una extensión para que trabajasen, porque originalmente el trabajo tenían que entregarlo la semana anterior. Ajá. Entonces, allí lo que yo le diría es que o sea, lo que yo podría hacer, le podría dar una extensión al 31. Más de allí no podría porque yo tengo que entregarle las notas la próxima semana y todavía tengo que evaluar otras cosas del curso, los talleres y eso. En este caso, si a usted le parece, podría entregarme el trabajo el 31 de octubre, pero no podría dar una extensión mayor que esa. Ok, muchas gracias. Efectos, pero sí te preguntaba por una cuestión en general, por el otro curso también, ¿verdad? Para ver cómo se valora eso. No, porque, no sé, digo, o sea, hasta hoy sí pude, digamos, hasta ahora, porque aquí estoy mirando el dolor de cabeza. Claro. Conectarme, digamos, claro. porque no quería perder la clase tampoco. Claro. A ver, no sé la verdad, pero creo que es algo que usted podría negociar con los profesores. Ah, bueno, voy a ver qué me dicen. ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Chao. Chao, buenas noches. Buenas